uno de los principales padres y fundadores de la visión movimiento cristiano y misionero, apasionado por la enseñanza del discipulado, formación de obreros y fundador de iglesias. Uno de los principales promotores del seminario para llevar adelante la instrucción académica. Reconocido ministerio como profeta, hombre sencillo, piadoso, sensible y sabio. Cuando todavía no existía el concepto de la globalización, él habló del mundo de la globalización. Consumió su vida por la predicación del Evangelio y la visión que hasta hoy se sigue extendiendo alrededor del mundo. Celso Contreras, un hombre de fe y de visión. Esta mañana yo compartía con los hermanos una palabra que quiero concluirla, porque como se quemaba el asado no la terminé. Ahora el asado, el quemado es él, ya está él, está acá adentro. ¿Cuántos tienen asado en su estómago? Que te haga buena digestión. Espero que para el próximo aniversario nos invites otra vez, pero con asado, no con ayuno y oración. Dios le bendiga, hermano, por ese gesto de amor en donar algunas vacas. Si le sobra alguna, mande alguna a Buenos Aires, Los porteños estamos acostumbrándonos ahora a comer ratas rellenas. Son ricas. Los gatos andan saltando de un lado para otro, porque prontito los vamos a comer asados. Así que si a los hermanos de por acá les sobra alguna vaca, pastor, acuérdese de los argentinos, Gracias. Prontito vamos a tener un montón de gente en casa y nos vendría tan bien un kilito de esa carne. Pablo escribió una cartita, ya le dije esta mañana, esa cartita linda a su iglesita. ¿Cuál era la iglesita? ¿Cómo se llamaba esa iglesia? La iglesia de Filipos, donde había unos creyentes que eran una preciosura. Una iglesia que nació en la prueba más dura. ¿Sabe que el apóstol Pablo, él se graduó en pruebas y en luchas y dificultades? Si usted va al libro de Corintios, de repente Pablo hace una exposición de todas las pruebas y problemas que hay allí. Cada vez que yo leo toda esa lista me agarro la cabeza y digo, yo ni vos no pasaste ni una. Porque lo agarraron a palos y azotes no sé cuántas veces. Lo apedrearon, pero no eran con cascotitos, pero con semejantes piedras, 100, 200 personas le mandaron con alma y vida piedras para matarlo y casi lo mataron. Estuvo en naufragios terribles, en peligros, pero las 1001, con hambre, con desnudez, preso no sé cuántas veces, de un lado a otro. Pero él le dijo a los hermanos de Filipos, hermanos, ustedes son los que mejor me entienden, porque ustedes saben que la iglesia de Filipos nació la noche que me dieron la madre de las palizas a mí y al hermano Silas. ¿Se acuerdan? La garroteada que ese día recibieron fue la madre de las garroteadas. Y esa noche nació la iglesia de los filipenses, una iglesia llena de los dones de Dios, una iglesia llena del amor de Dios, una iglesia que Pablo le dedica una de sus mejores cartas. Esa iglesia a la cual le dice, hermanos, si hay algún refrigerio, si hay alguna cosa que me va a poner contento, es que ustedes tengan en sus corazones el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no quiso ser como a Dios, pero se humilló hasta ser un hombre, y como hombre se hizo siervo, y como siervo lo agarraron y lo mataron, lo clavaron a cruz. Pero Dios le puso a él un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, para que sobre ese nombre se doble toda rodilla. Y en esa carta al final le escribe, hermanitos, tesoros preciosos, lindos. Estoy contento, le dice en el capítulo 4, en los últimos versículos, porque al fin ustedes se han avivado y han revivido el amor hacia mí y están cuidando de mí en algunos detalles. Y les dijo,
Yo no es que esté escaso, pero estoy contento de que de vez en cuando se acuerden en enviarme 1 kilo de arroz. Pero les quiero decir, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hermanos, esta palabra tiene una enseñanza para nosotros. Disculpe que la menciono porque yo quiero continuar con ello. Dios quiere bendecirnos en todas las circunstancias difíciles de la vida. Hermanos, más de una vez vas a descubrir que los problemas, las luchas y dificultades de un cristiano no siempre son fruto porque el diablo está metido en el asunto. No siempre es el diablo. Muchas veces es Dios para poderme enseñar de esa manera lo que de ninguna otra manera yo puedo aprender. Dios es maestro por excelencia. Me enseña así cuando estoy sentadito mirando al pastor. Me enseña de rodillas, me enseña en la calle, me enseña en el campo, me enseña todo el tiempo. A veces cuando soy medio duro de cabeza, pariente de algunos de ustedes, la única manera que puede enseñarme mejor es darme un cachetazo, mandarme a la cama y dejarme acostado un rato. Y a veces nos ha estaqueado bien, si no es con cuerdas, con algún yeso, y ahí con tal vez cara al techo, ahí aprendemos a mirar para arriba y a aprender que tenemos que confiar en Dios en todo tiempo y hablar con Él. Usted me entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? No diga siempre, ¡ay, que el diablo me... No sé, hay mucha gente que siempre tiene que el diablo me viene, que el diablo me agarra, que el diablo me corre, que el diablo... Yo digo, yo no sé cómo es que el diablo siempre te tiene tan a mano. ¿Será que sos medio pariente de él y andás siempre cerquita del diablo, por eso te agarra cerquita? Si tú estuvieras más cerca de Dios, si yo estuviera más cerca de Dios, el diablo no me tiene tan a mano. Pero si en toda la culpa la tiene el diablo, es porque andás bien de la mano de él. Dispara todo lo más que pueda de él. Pero muchas veces es Dios provocando situaciones en nuestra vida para que yo aprenda a amarle, para que aprenda a confiarle, para que aprenda a agarrarme, a asirme de la palabra que Él me ha dado. Dios me ha dado promesas, Dios me ha dado una palabra que es viva y eficaz, que es poder de Dios. Y yo como pastor, usted como creyente, tenemos que aprender a tomarnos de la palabra de Dios en toda la situación de nuestra vida. ¿Sí o no? Sí, hermanos, tenemos que aprender a agarrarnos de Él. Porque más de una vez, en vez de agarrarnos de la palabra, nos agarramos del marido, de la mujer, de la suegra, de mamá, de papá, del gobierno, qué sé yo de qué. Hasta de la vieja bruja. Y estamos más dispuestos a confiar en cualquier basura que en la poderosa palabra de Dios. Y Dios como Padre se aflige en enseñarme. Y en este caso el hermoso apóstol Pablo le dice a los filipenses, hermanos, yo aprendí, linda escuela para ir, a donde se enseña a estar contento cualquier sea mi situación. Gloria a Dios. Aleluya. Yo he aprendido a tener esto y lo otro, hasta que dice, y yo siempre dijo el loco Pablo, hasta que dijo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que ustedes han leído el libro de los Hechos alguna vez, ¿verdad? Si no lo han leído, los hermanos nuevitos de Belgrano y otros, cómprese la Biblia, tan cara la Biblia ahora, hay que cuidarla, hay que comprarse, aunque sea pida un préstamo al Banco Mundial que le van a hacer para que usted compre una Biblia ahora. Pero compre la Biblia y cuídela, no la deje en cualquier lugar, pero úsela hasta que la rompa tanto usar. Sí, y después compra otra nueva. Pero use la Biblia, léala. Amén. Y ahí en el libro de los Hechos hay, toda la historia de la vida de Pablo es una aventura, es una hermosura. Cuando él no era convertido, ahí está el libro de los Hechos, cuando era sinvergüenza, puerco, malo, asesino, criminal, un hombre más perro no podía ser, aunque era buen religioso. Yo siempre digo que los religiosos son los más perros. Sí, porque muchos en el nombre de la religión matan, mienten, roban y hacen cualquier porquería. Yo siempre dije que los religiosos son perros.
Jesús le dijo peor, Jesús le dijo a los religiosos paredes blanqueadas. Sí, los trataba mal, porque los religiosos son aquella gente que tiene un aparato por fuera. Son santísimos por fuera, pero por dentro son malazos como la peste. Y Pablo, o sea, Saulo de Tarso, era religioso, pero en nombre de su Dios iba a las pequeñas iglesitas donde había un grupo de creyentes y allí hacía la madre de las maldades y las perrerías que podía. Arrastraba a las hermanas, los hermanos por la calle, los metía en la cárcel. Él se había propuesto que iba a destruir la obra de Cristo, que iba a borrar del mapa a los creyentes, pobre sonso. Pero un día yendo a Damasco, se encontró con el Señor, bendito día, y el grandote rodó por tierra. Y desde aquel día Dios comenzó a enseñarle. Dijo Dios, y se lo dijo a Ananías: no te aflijas, porque yo lo he elegido a este como instrumento, y yo le voy a enseñar. Yo haré de él un hombre precioso que va a predicar el evangelio por todos lados. Él va a predicar aún delante de los reyes. Y hermano, me acuerdo el día cuando a Pablo le dieron una paliza grande. Le dieron con todo. Y luego que descubrieron que él era romano también, lo quisieron soltar. Y él dijo: no. Si a mí me van a soltar, primero que vengan y me juzguen. Porque yo soy judío, pero también soy romano. Y los romanos tuvieron un susto. En todas las cosas que pasó, de repente un día quisieron hacerle un juicio y dijo: no. Yo no quiero que me juzguen ustedes. Yo quiero que si alguien me juzgue, que sea el mismo emperador. Que el emperador de Roma, César, venga y me juzgue él si quiere. Le dijo un gran hombre del gobierno romano, creo que era Agripa o Festo. Creo que Festo dijo: si este hombre no hubiera apelado a César, lo pudiéramos haber librado ahora. Pero él se le ocurrió decir: no, ustedes no me juzguen, que me juzgue el emperador. Entonces el emperador de Roma tendrá que juzgarlo. Entonces lo mandaron, y lo mandaron con un montón de presos, como 200 y algo. Y allá fue el gran hombre de Dios, uno de los valores más grandes de la historia de la iglesia, preso a Roma. En los últimos capítulos del libro de los Hechos, yo ahora voy a correr, en el capítulo 27 lo mandan a Roma. Y allí, enviándolo a Roma, lo meten en una nave que iba para Italia, y junto con otros presos lo pusieron a cargo de un capitán o un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y este hombre que supo de Pablo lo trató muy amable al principio, pero puede imaginarse, hermano, este gran varón de Dios ahora era un simple preso que lo llevaban para ser juzgado en Roma. Y allí iba. Cuando pararon en algún lugar, le dieron permiso que fuera a saludar a los hermanos y luego siguiera el barco. Yendo en este viaje, hermanos, les tocó pasar tantos problemas, tantas dificultades, que si estos del barco hubieran soñado de que ese viaje, esa navegación iba a ser tan dificultosa, nunca hubieran salido. Porque les ocurrió en el viaje en alta mar de todo. Sus vidas estuvieron en peligro. Tuvieron que cruzar una tormenta que duró 14 días, la tormenta en el mar, donde por 14 días no veían sol ni luna. Solo era una noche continua de tormenta y lluvia y truenos y relámpagos, y el barco se hundía y el viento que los llevaba de un lado, que los llevaban para otro. En ese barco tuvieron que comenzar a descargar la mercadería, a tirar los mismos equipos del barco. En ese barco, mire, gritaron, lloraron, se afligieron, hicieron de todo. Ahí estaba el hermanito Pablo. Un día Pablo les dijo, habiendo parado en un pequeño puerto, le dijo: señores, yo soy un hombre con experiencia. Le dijo palabras más o menos así: yo hace muchos años que navego también, y yo soy siervo de Dios y tengo palabra de Dios.
Esto lo digo yo, no está escrito en la Biblia, pero me imagino que conversó con ellos. Yo quiero darles un consejo, señores. ¿Y saben que los pastores son buenos para dar consejos? ¿O no? Algunos son buenos. Otros mejor que se callen. Algunos son buenos. Ahora, no siempre los consejos de los pastores a la gente le gusta. A veces los pastores nos toca el momento cuando alguno nos hace callar. Allí él era pastor, apóstol, evangelista, doctor, maestro, pero allí era un preso. Y más de una vez, frente al mundo serás un vulgar preso, un ciudadano cualquiera. No importa cuán grande seas, cuán importante seas, cualquier, iba a decir miliquito, no es bueno decir miliquito, cualquier policía te para en la calle. Así venga el señor Alfonsín o algún otro grandote, un vulgar policía que tal vez tiene un ranchito medio apuntalado por el solo hecho que tiene una chapa, puede pararlo y tiene que pararse. ¿No es así? Porque es policía. Muchas veces, aunque somos grandes o tenemos experiencia, nos encontramos en situaciones como esta. Pero Pablo aprovechó para decirles, señores, sería bueno que pasemos el invierno aquí, porque por lo que veo, por lo que entiendo, por lo que yo he experimentado, vamos a tener mucho problema. El viaje va a ser peligroso, el viaje va a ser difícil y largo. Podemos tener pérdidas tremendas de la nave y hasta de nosotros mismos. Señores, dijo el apóstol, quiero aconsejarle, paremos aquí, invernemos aquí, después sigamos. Total, somos peso. Pero el piloto dijo, no. Y el patrón de la nave dijo, ¿qué sabe este? Todo lo que este sabe es Biblia, Jesús y Cristo. Él no entiende nada de barco, no entiende nada. Y mire, muchas veces, muchos políticos nos pueden decir eso a nosotros también. Mire, será mejor que los pastores se callen porque que ellos saben mucho de Biblia, de orar por los enfermos, de que Cristo vive y que viene y que el otro. Pero de política no sabe nada. Yo dije, creo que esto fue ayer o no sé en qué momento, dije, me gustaría tener la oportunidad de hablar con el señor Menem, con el señor Angelos y con tantos señores que están postulándose para presidente. Y creo que como siervo de Dios tendría 2 o 3 cosas muy importantes para decirles si es que ellos llegan a ser presidentes. ¿Por qué? Porque conozco a Dios, conozco la palabra de Dios y creo que nosotros los cristianos tenemos en nuestras manos el mejor sistema de gobierno. Tenemos en nuestras manos, y la Biblia nos enseña que el hombre o la mujer que se deja gobernar por Dios será el hombre, el país, el barrio, la familia más bendecida de la tierra. Y yo creo que si pudiéramos tener oportunidad de hablar con el Señor y decirle, señores, si usted pudiera dejarse gobernar por Dios y permite que nuestro país sea gobernado a través suyo, pero en la voluntad de Dios tendremos la nación más maravillosa que hay sobre la faz de la tierra. Pero más de una vez las situaciones hacen que tenés que callarte la boca. Y aunque tú eres una buena persona con experiencia, o pastor, lo que sea, te dicen cállate. Y Pablo le dijeron, Señor, cállese la boca. Aquí el que manda es el patrón de la nave y el piloto, usted es un preso. Así que se cayó la boca. Usted va a entender que Pablo dijo, hermanos, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea su situación. No era para pelear, para discutir, pero era Dios para enseñarle una verdad que yo quiero aprender todos los días. A saber que mi pelea no es con carne y sangre. Y las armas para luchar no son ni mis puños ni mi lengua, sino son las armas que Dios me ha dado. Y Dios me ha dado armas para pelear y ser fiel al Señor. ¿Sí o no? Sí.